Hola, bienvenidos. Mi nombre es Anet Michelle Bravo Sonajera. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan, perteneciente a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Actualmente curso el octavo semestre de la licenciatura en la Academia de Seguridad Pública. Hoy les voy a platicar de un tema, de dos temas muy interesantes. Principalmente vamos a platicar sobre los crímenes de guerra y eso nos lleva al segundo tema, que es el Estatuto de Roma. Los crímenes de guerra van acompañados o son de hechos que se van hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial. Este tipo de crímenes nos lleva a pensar en que el exceso de poder o el querer tener poder más allá de lo que se pueda lograr, sin importar los derechos humanos de las personas o las violaciones al sistema penal internacional, los ha llevado a cometer actos verdaderamente muy atroces y, y violaciones extremas a los derechos humanos. Este tipo de actos conmueven muchísimo y nos llevan a reflexionar el por qué pueden estar pasando este tipo de actos. Para empezar les voy a contar un poquito sobre qué es los crímenes de guerra. Eh, Hay que empezar mencionando qué es un crimen de guerra. Un crimen de guerra es una violación de las protecciones establecidas dentro de las leyes y también dentro de las costumbres de la guerra, integradas estas por las infracciones graves que se cometen en el derecho internacional humanitario. Principalmente para que sean llamadas crímenes de guerra, deben de ser cometidas en un conflicto armado y y también por las violaciones del derecho internacional. Este término de crímenes de guerra fue definido por el derecho internacional y la Convención de Ginebra. Se refiere a las infracciones graves del derecho internacional humanitario que se cometen, como ya lo dije anteriormente, durante un conflicto armado. Hay un catálogo para poder decir cuáles son los que están considerados como crímenes de guerra. Estas son el asesinato o también a los malos tratos a prisioneros de guerra como civiles o también los náufragos, la deportación para obligar a las personas a cometer trabajos forzados en el territorio civil o en territorios ocupados, los genocidios en contra de la población, destruir total o parcialmente a una población sin razón de su cultura, etnia, religión, etc. La toma y también ejecución de rehenes, la utilización de niños o niñas como miembros del ejército, la destrucción o devastación injustificada también de las poblaciones, el robo de bienes públicos o privados, entre otros más. Hay que adentrarnos un poco en la historia de los crímenes de guerra. Algunas de las personas en ser juzgada por crímenes de guerra de las primeras fue el ex primer ministro japonés Hideki Tojo por los juicios de Tokio en el año de 1946, o también el expresidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic o algo así, en el año del 2002. Hay una Corte Internacional del Derecho Público encargada de perseguir todos estos tipos de crímenes, pero en el 2002 el Tribunal de la Haya se encargó de perseguir los crímenes de guerra cometidos en esa fecha de que yo les platiqué. Todos estos se recogen en el Estatuto de Roma, especialmente en el artículo 5. Es aquí donde entra el Estatuto de Roma, dentro de los actos que constituyen los crímenes de guerra conforme al derecho internacional. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece como crimen de guerra las violaciones graves a los convenios de Ginebra del año de 1949 y también a otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables de los conflictos armados, que pueden ser, como ya se los mencioné anteriormente, el homicidio intencional, la tortura,
deportación, el traslado ilegal o el confinamiento ilegal de personas, ataques intencionados contra la población civil y contra bienes que no constituyen objetos militares, también incluso el asesinato de prisioneros. Esto nos lleva a pensar a quién se puede juzgar por crímenes de guerra. En el derecho internacional penal existe un principio. Este principio es llamado el principio de responsabilidad individual. Este principio se encuentra en el artículo 25 del Estatuto de Roma, según el cual nos dice que son responsables de este tipo de crímenes las personas que los cometen y no el Estado. Esta responsabilidad penal individual también opera con independencia, además del cargo ostentado que se pueda llevar por la persona presuntamente responsable en cometer este tipo de crimen. Como dato interesante, la primera condena dictada por la Corte Penal Internacional fue en el año de 2012 y fue contra un líder de un grupo armado. Este líder se llamaba Thomas Lubanga, quien este líder había reclutado y usado a niños y niñas como soldados. Es importantísimo recalcar que un crimen de guerra no prescribe, por lo que no existe un límite para que se pueda realizar su investigación y su juzgamiento, incluso si estos actos no constituyen dentro de una violación del derecho interno del Estado donde fueron cometidos. Es decir, estos actos no prescriben jamás. También ya hablando de todo esto, que es el Estatuto de Roma y para qué nos sirve. El Estatuto de Roma fue adoptado por la comunidad internacional, si no mal recuerdo, fue el 17 de julio de 1998, en una conferencia diplomática celebrada en Roma. Este estatuto dispone la creación de una corte penal, la Corte Penal Internacional, con competencias sobre crímenes internacionales, tales como son genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. El objetivo principal de este Estatuto de Roma, que va de la mano con la Corte Penal Internacional, es proteger tanto la paz y la seguridad internacional entre las naciones, así como también los derechos humanos de las personas y los derechos humanos que emanen de este estatuto. Hablando un poco de la historia en México, o en el caso de México, uno de los últimos actos que cometió el gobierno de Ernesto Zedillo fue de la firma del Estatuto de Roma. Esta firma fue el 7 de septiembre del año 2000 y su aprobación por parte del Senado y después su ratificación fueron resultado de un proceso de varios años. Esta tardanza fue porque, según se buscaba adecuar al estatuto al sistema jurídico mexicano. Según los constitucionalistas, este estatuto no entraba en el marco jurídico mexicano. Finalmente, después de varios análisis, de varios proyectos del legislativo, el Poder Legislativo decidió agregar el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la competencia sobre la imposición de penas, que dice más o menos así: el Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado y en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Es por ello que se agregó en nuestro artículo 21 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos implementar esta Corte Internacional Penal. ¿Por qué es importante tomar en consideración estos dos temas? Es muy importante, ya que hoy por hoy se siguen viendo este tipo de conflictos. No ha pasado mucho tiempo desde el conflicto que tuvo Rusia contra Ucrania, que el presidente Vladimir Putin no lo vio como una guerra, sino más como un conflicto entre naciones para poder desestabilizar a Ucrania. Mas, sin embargo, hubo muchos actos de crímenes de guerra. Muchas personas fueron sacadas de sus domicilios, fueron tratadas con tortura, fueron tratados o fueron destruyeron principales de sus viviendas. Ahí de la mano nos podremos expresar en el concepto de crímenes de lesa humanidad. Lesa humanidad significa lo que lastima u ofende a las personas.
Este crimen de lesa humanidad es atendido contra la dignidad humana que viola los principios fundamentales del derecho internacional. Ya para terminar, es muy importante recalcar que los crímenes de guerra son actos verdaderamente atroces que suceden durante este tipo de conflictos armados. Y yo creo que debemos de condenar esos actos inhumanos, trabajar juntos para poder prevenirlos. Y si es que nosotros vemos que sucede un tipo de estos crímenes de guerra, alzar la voz y ser llevados ante la justicia. Todos nosotros podemos contribuir a la prevención de la realización de estos crímenes de guerra. Podemos informarnos, educarnos y educar a otros sobre estos delitos, apoyar a las organizaciones de los derechos humanos y abogar por la justicia, porque pues más que nada es abogar por nosotros mismos, porque se nos respeten nuestros derechos humanos, porque seamos escuchados y para que no sigan existiendo a este actual siglo en el que estamos viviendo todo este tipo de crímenes. Aparte que todos estos actos que se cometen dan consecuencias devastadoras de los crímenes, víctimas, heridas, van de mano con comunidades destruidas y todo por buscar poder. Es muy difícil nosotros como seres, como personas civiles, como seres humanos, basarnos en oponernos del otro lado de las personas de abuso de poder, más sin embargo, como se los mencioné anteriormente, nosotros podemos hacer ese cambio y podemos reflexionar un poco sobre estos temas que están pasando actualmente. Y no solo actualmente, sino que vienen muchas décadas y muchos años arrastrándonos con este tipo de problemáticas. Como frase inspiradora, hay que recordar que todos nosotros podemos marcar la diferencia en la construcción de un mundo más justo y más pacífico, tratando de no ser parte de este tipo de actos tan atroces que han marcado a nuestro país, a nuestra nación como muy detalladamente. Es por ello que hay leyes que nos protegen, como nuestra Constitución Política, como nuestro Código Penal Federal, la Ley sobre Refugiados y la Ley General de Víctimas. Entonces, no nos queda más que reflexionar y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.